Civil impulsa y que además, pues ya sabemos, fue diputado federal, fue candidato a la gubernatura de Tabasco y es gente, ha sido considerado el zar anticorrupción dentro del Partido Acción Nacional. Y aunque él dice que pues todavía no son los tiempos y que no está en ese ánimo, al menos por el momento, pues se le menciona como muy posiblemente un líder del PAN nacional que pueda estar a la altura de los retos de la actualidad. Y por su personalidad, nosotros creemos que sería, y además siendo paisano del presidente López Obrador, sería, creo, pues algo interesante, muy interesante de ver esto. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Por lo pronto, te quiero saludar con mucho gusto y mandarte un abrazo a la distancia. Estimado Gerardo Priego Tapia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi queridísimo Juan, qué gusto poder saludarte y saludar a todas tus radioescuchas, que cada vez son más, afortunadamente, mi querido Juan. Oye, bueno, pues preguntarte tú conoces bien al gobernador de Tamaulipas, conoces a todos los gobernadores panistas, sobre todo, se mantienen en foros, se comunican, te invitan a pláticas, están en constante comunicación, entiendo, y retroalimentándose para tratar de eficientar políticas públicas en favor de la gente, que es parte de la actividad que has tenido durante los últimos años y sobre todo asesorando en materia de combate a la inseguridad, pero en materia de particular, tratando de ayudar a personas que en un momento dado son víctimas de algún delito de alto impacto, particularmente del secuestro. Pero hoy sí quiero preguntarte sobre el tema de García Cabeza de Vaca. ¿Cómo ves esta situación? No, bueno, pues es un tema muy complicado, mi querido Juan. Complicado y no. Déjame explicarme. Complicado porque cualquier gobernador que sea señalado por liga con la delincuencia organizada, pues es muy complicado y muy difícil. Y no complicado porque, bueno, si hay pruebas, pues hay que meterlo a la cárcel, punto. O sea, no hay ninguna discusión en eso, que es un poco lo que decías tú también de Salgado Macedonio antes, ¿no? Es otro tipo de crimen, etcétera. Pero es igual de impresentable, o sea, si hay pruebas que los metan a la cárcel, sea del color que sea. Pero ahí me parece, bueno, dicho eso, que quede completamente claro, a los puercos hay que perseguirlos en donde estén, Juan, independientemente del color. Dicho eso, y que se les meta a la cárcel, ahora también hay que decir que a mí me parece un conflicto el hecho de que el presidente salga y diga que no es una persecución a un gobierno opositor, sino que es simplemente no ser tapadera. Pero cuando señalan las 6 violaciones de Salgado Macedonio, dice que es una persecución política electoral. Entonces me parece que una vez más queda desnudada la hipocresía del presidente Obrador, mi querido Juan. Me parece que está clarísimo y además la sacan a 100 días, o de hoy en 100 días es la elección más importante y más grande de la historia reciente del país, en 100 días. Entonces, 100 días antes exactamente, saca con una filtración al coordinador de Morena, el presidente de la República, el presidente Obrador, pues este tema de ir contra el gobernador de Tamaulipas, que curiosamente también es un lugar en el que no ha podido penetrar Morena para nada, al igual que Guanajuato, ¿no? En fin, otros estados. Pero en esa lógica, yo quisiera que si realmente van a aplicar justicia y aplicar derecho, lo hagan primero para todos e independientemente de esta coincidencia electoral que me parece muy cómoda para el presidente, y que también nos digan qué pasó con Lozoya, qué pasó con Odebrecht. Aquí tú y yo platicamos la vez pasada cuando las maletas esas del Senado de la República con dinero en efectivo y dijimos exactamente lo mismo. Si son panistas, que los persigan y los refundan en la cárcel. Si hay ahí delitos que perseguir, y está clarísimo porque están en un video y no ha pasado absolutamente nada. Pero si son morenistas, perredistas, priistas o ciudadanos, igualmente que se les persigue y se les meta a la cárcel. Sí. Pero curiosamente, lo que habíamos pronosticado, Juan, va a ser un desbocadero de escándalos de corrupción de aquí a 100 días para tratar de ganar la elección de esa manera. Pero desafortunadamente no están cayendo personas en la cárcel. Lozoya está durmiendo en su casa, hombre. No ha pasado absolutamente nada con él. Me parece, mi Juan,
que lo que hay que quitarse es la careta de hipócritas de este presidente, que resultó pues una utilización burda de la justicia. Y por supuesto que el fiscal, a mí me da mucha vergüenza que el fiscal Gets Manero esté hecho un arrastrado un pelele. Un pelele atrás del presidente, increíble. Nunca me imaginé que a su edad iba a tener que vivir esos ridículos y esas incongruencias, porque pues ¿quién le va a creer que es un fiscal autónomo? Por el amor de Dios, me parece que es una exageración lo que hace el presidente. Ayer lo llevó a que pusiera su cara a la mañanera y no dijo absolutamente nada, ni resolvió nada, ni dio ninguna información nueva de nada. O sea, simplemente a validar los dichos del presidente de que esto no es una persecución política, me parece. Bueno, es que en el gabinete de López Obrador tienes que ser un florero y un espantapájaros, si no, pues te corren. Tristemente, Mira, Juan, te cuento el caso, un caso que acaba de salir hoy. ¿Te acuerdas de aquella funcionaria que detuvo un avión para poder volar a Mexicali, no? Sí, sí, me acuerdo. Hoy fue nombrada embajadora de México en Reino Unido, o sea, cayó para arriba. Qué castigo tan grande, ¿no? Qué castigo tan grande. No sabe hablar inglés, pero ya la mandaron de embajadora a Reino Unido. Así es, y así son muchos casos, ¿no? Si vemos a John Ackerman le acaban de autorizar 5 millones de pesos para un proyecto de espionaje a los adversarios de la 4T, o sea, en CONACYT. Así es. Eso increíble. No se veía tan descarado ni en los tiempos del PRI troglodita aquel que teníamos, Juan. PRI troglodita. Y sí, esto es que pareciera que todo. Es el regreso, que la venganza es contra el PRI tecnócrata y que dio paso a que llegaran los panistas, no verdaderamente contra... digo, porque ahí está Bartlett, ahí tienes a Bartlett al lado, digo, ya con eso te digo todo. Claro. Claro, totalmente. Mira, nada más para que se den una idea, tu radio escucha, mi querido Juan, ayer en un solo día fue la reforma eléctrica que nos va a condenar al combustóleo y a la contaminación brutal. Ayer mismo fue la vergüenza de echarse para atrás el Auditorio Superior de la Federación, después de la presión del presidente. Ayer fue la golpiza a las que se estaban manifestando en contra de Salgado Macedonio. Ayer mismo fue el embate a un gobernador de oposición que lo ha enfrentado. O sea, solo ayer, y ayer se fue JP Morgan, el barco más grande de Estados Unidos. Sí. Cinco insensateces, 5 decisiones de un cavernícola en un solo día, Juan. Ese es el tamaño de los riesgos que estamos corriendo como país. JP Morgan encabeza la lista de inversiones que se van a ir de México. Y en ese sentido, pues lo están haciendo solamente, mi querido Juan, por las decisiones de un troglodita en la presidencia de la República, de alguien que no entiende, no tiene la menor idea de cómo se genera el Producto Interno Bruto en el mundo y está generando esa falta de confianza y ese espantar inversiones y decisiones económicas en el país, Juan. Sí, no, bueno, un tema que además es de interés mundial, el tema de las energías limpias, ¿no? Porque yo decía hace un rato, bueno, no se trata de Iberdrola o que se hacía negocios Calderón. Bueno, sí, prodúcela tú, pero prodúcela limpia, ¿no? No le apuestes a las energías sucias. Claro. Y luego, pues, tomando en cuenta que pues nuestro vecino del norte, Estados Unidos, que ya sabemos los costos y riesgos y beneficios también de ser sus vecinos, pues están, y el nuevo gobierno, por la energía limpia y por acabar con todo este tipo de energía, o que quede como algo de mucha emergencia, ¿no? Pero parece ser que estamos como en una actitud de pendenciera y de bronca con el nuevo gobierno de Estados Unidos, que no le veo necesidad, porque con Donald Trump había como un amor comprado, un amor condicionado, porque mientras nosotros estuviéramos deteniendo a los migrantes, pues más o menos... Con 27,000 soldados en la frontera. Con 27,000 soldados. Cosa que nunca lo habíamos visto. Se le fue a hacer campaña, se le negó el saludo a Biden. En fin, y ahora, bueno, yo digo, bueno, ojalá que... Es lo que... Eso de que detengan a Emma Coronel no vaya a ser como un calambre también de lo que ella pueda decir de los dineros que se manejaron en la campaña de Morena, ¿eh? ¿Quién sabe? Bueno, es que está muy clara la enemistad que está buscando Obrador con el presidente Biden. O sea, fue clarísimo antier, mientras él se juntaba
con este presidente que tiene a Argentina de cabeza, Sí, de rodillas, sí, de rodillas, claro. así es, Trudeau, el presidente de Canadá, y John Biden estaban reunidos, ¿sabes para qué? Para promover las energías limpias en sus países y en el mundo. Y este troglodita lo único que atina es ir a sentarse con otro retrasado como el que está presidiendo Argentina y que tiene a su país en ese rezago brutal. Entonces, me parece que esto pinta de cuerpo entero al presidente y a su gobierno, Juan, lo que estabas diciendo. ¿Quién puede preferir energía cara y sucia comparada con la limpia y barata y renovable? Renovable, o sea, tienen que entender los seguidores de este hombre, los que le quedan al presidente, tienen que entender que los argumentos son clarísimos. Es sucia, es carísima y además no es renovable. Entonces, ¿cuál es el argumento a favor de seguir contaminando y de seguir enfermando de cáncer a tanta gente en este país que por la contaminación se enferma? Sí. No hay ningún argumento, es ese control absurdo paraestatal, neosocialista de estos chavistas en el gobierno que quieren tener el control de la producción de energía y ser ellos a costa de todo. Pero ya lo estamos viendo y lo estamos pagando precisamente en el precio de los apagones. En Nuevo León hay una queja gravísima de que los apagones esos que tuvimos fueron probablemente más graves que los costos de la pandemia para ellos, Juan. Entonces, están atacando directamente a la generación de empleos de todo el país y eso me parece que es una más de las insensateces, de los absurdos que ha hecho el presidente, y por eso es tan importante, Juan, que el 6 de junio le pongamos contrapesos. Y eso le hablo directamente a sus seguidores. Si ustedes quieren que su presidente dé buenos resultados, pónganle equilibrio y pónganle contrapeso en la Cámara de Diputados. Y para los que no creemos en el presidente, pues también les digo, para controlar las burradas que hace el presidente, pónganle contrapeso en la Cámara de Diputados. No, bueno, yo sobre todo porque además están habiendo señales muy claras de autoritarismo, de que pudiera cumplirse aquella situación, aunque él diga ahorita que no, que de ninguna manera piensa reelegirse. Pues más adelante diga, pues el pueblo me lo pidió, me lo está pidiendo el pueblo. Porque, te digo pues esto porque mira lo que está pasando con la Auditoría Superior de la Federación, que le había destapado hechos de corrupción a todos los expresidentes y habían aguantado vara sin llorar, sin lloriquear. Y tuvieron que apechugar hasta donde este país pues deja, ¿no? Estira la impunidad. Pero tuvieron que apechugar y nunca lloraron. Y ahora no solamente dice, tengo otros datos, sino que además te la voy a romper por haber osado exhibirme como lo hizo con Rosario Robles por aquello que no le perdonan, lo del señor de las ligas, ¿no? Así es. O sea, totalmente de acuerdo. Mira, entonces, ¿a dónde vamos? Imagínate, la señora del presidente dice que la prensa vil fue la que hundió a Madero, o sea, los mensajes tan duros a la prensa crítica. Bueno, ahora dicen que el Reforma y el Universal son unos pasquines inmundos, bueno, que son periódicos emblemáticos, críticos y que han promovido la democracia hasta donde han podido, siendo empresas privadas estos medios, Gerardo. Bueno, completamente de acuerdo, Juan. El descaro de lo que hizo con el Auditor Superior de la Federación y el descaro de haber dicho que no quería que le cambiaran ni una coma a la reforma energética. Y Juan, así fue, no le cambiaron ni una coma. Y eso que había más de 400 inquietudes para poder modificar esa ley, 400. No le cambiaron ni una. Hicieron un parlamento abierto para escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que están metidas en el tema de energía o de ahorro de energía o temas alrededor. No les escucharon nada, no le cambiaron ni una coma. Eso es clarísimo, pues el presidente tiene ya en su poder el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, digo, ¿vieron lo que pasó con el Tribunal Federal Electoral? ¿No se acuerdan cuando... O sea, esto ya no es una república, esto de facto ya no es una república. Hoy por hoy no. Pues no están funcionando los tres poderes independientes como se supone que son. ¿Te acuerdas cuando Fox participó en un evento de campaña y le hicieron un escándalo? Bueno, ahora el tribunal, que es un empleado del presidente, está diciendo que el presidente en las mañaneras puede hablar lo que quiera de las elecciones, se puede meter a las elecciones.
Hágame usted el favor. Bueno, pues ahí ya no hay ningún precedente, entonces no hay nada legal que valga, porque lo que sabe hacer es campaña. El presidente no sabe gobernar, sabe hacer campaña política, electoral. Eso es lo que se va a dedicar a hacer en estos 100 días, desafortunadamente, mi estimado Juan. Por Sí, eso bueno, urgen desde los las contrapesos. mañaneras que se han convertido en un montaje donde le están diciendo constantemente, le están tirando comida todos los días a los gansos, no les interesa que pienses, te están diciendo cómo tienes que pensar, qué tienes que pensar, cómo tienes que decidir y cómo tienes que, te está recordando que aquellos desgraciados te robaron, pero no te dan ningún resultado ni ningún avance. Ni nada, al contrario. Y todos los actos de corrupción de este gobierno, pues no se miden con la misma vara. Cuando se demuestra, por ejemplo, que manejó o que desvió o que indebidamente se perdieron 44,000 millones de pesos durante su primer año de gobierno, dice, son tiempos electorales, tiempos de temporada de Así sopilotes, es, pero así cuando es. es su hermano Pío, su prima, en Chiapas, Felipa, etcétera, entonces, ya me pidieron disculpas. Sí, 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 sí. No, eso Bueno, lo de son Salgado, Juan, los de Salgado no, Macedonio, bueno. yo no sé si viste el video de la semana pasada que mandé en donde digo claramente lo de Salgado Macedonio lo está aguantando el presidente por su compromiso con la delincuencia organizada, porque Obrador fue el candidato de la delincuencia organizada en este país, ha sumado delincuentes en diferentes partes de la República y es un acuerdo con él. Tiene que poner sinvergüenzas en estados tan importantes. Guerrero es el templo de la amapola en nuestro país. Y como tú sabes, base para la heroína que se consume en muchas partes del mundo, principalmente en Estados Unidos. Ese negociazo, pues Obrador tiene que poner un sinvergüenza probado, a un criminal probado como lo es Salgado Macedonio, para que se entienda bien con la producción de la amapola en Guerrero. Es tristísimo, es un acuerdo deprimente que se ha visto. Acuérdate que la secuestradora, aquella que puso de senadora, también es de la montaña de Guerrero. Sí. Está pagándole a los que lo ayudaron a llegar a la presidencia de la República sus compromisos. Por eso Se soltó llama vídeo, Nestora, por eso Nestora el Salgado. cariño a la mamá del Néstor Salgado, exactamente, pero por eso soltó vídeo, a ver qué hace ahora con Emma Coronel, ¿no? Pero trae claramente esta suma que déjame decirles, para los que no les gusta, que son sus seguidores, vayan a preguntar a Venezuela cómo están, ellos le llaman grupos irregulares. Yo te decía, en la comunicación que tengo muy intensa ahora con periodistas, gente del sector privado, académicos, generales en retiro de Venezuela, y vayan a ver cómo están los grupos irregulares, le llaman ellos, a todos estos grupos de la delincuencia. Las FARC, que son la guerrilla narcotraficante de Colombia, Sí. ya está controlando territorios en Venezuela con el beneplácito del gobierno venezolano. Es exactamente la misma alianza que está haciendo Obrador con la delincuencia, que hizo desde su campaña y está respetando, promoviendo y cumpliéndoles. Déjame darte un dato más de eso, Juan. Si tú comparas, y son datos de la Secretaría de la Defensa de antier, si tú comparas los decomisos de droga en el año pasado, 2020, fue 75% menos de decomisos de droga que en el gobierno de Peña en el segundo año. Y si lo comparas con el de Felipe Calderón, mi estimado Juan, Obrador ha decomisado 90% menos que el segundo año de Felipe Calderón. O sea, 75 que Peña Nieto y 90 que Felipe Calderón. Este es un sinvergüenza, hipócrita, criminal. Eso es lo que es el presidente de la República. Se está aliando con estos delincuentes y tenemos pruebas suficientes. Te acabo de dar una clarísima, que es el decomiso. 2, tener que poner a gobernantes delincuentes como Salgado Macedonio en estados clave para la delincuencia organizada. 3, este tema del Banco de México, que el Banco de México, la iniciativa que puso el presidente para que le compren los dólares a todo el que se los quiera vender al Banco de México, eso es para lavar los dólares del narcotráfico, así de claro. Y la cuarta, que la DEA, el FBI y los organismos del gobierno estadounidense no puedan entrar a investigar criminales armados en nuestro país. ¿A quién beneficia eso, Juan? La DEA no viene por ti, ni por mí, ni por nadie, lo que nos está escuchando, viene por delincuentes. Ponerle ese bloque Obrador a Estados Unidos es para proteger a sus aliados.
Esos 4 datos, piensen lo que lo piensen los testarudos que siguen creyendo. Sí, ¿lo quieres repetir? ¿Los quieres repetir, Gerardo, y enumerar? Sí, mira, el primero es tener que poner gobernantes delincuentes para que trabajen con la delincuencia, y el claro ejemplo es Salgado Macedonio, en el estado que desafortunadamente es el templo de la amapola en México, que es Guerrero. No, y también de la violación a los derechos humanos, y bueno, pues estás imponiendo a un violador confeso. Ajá. Totalmente, porque necesitas un criminal. Bueno, Bonilla está señalado de fraude en Estados Unidos, ¿no? Sí. El de Baja California, pero es clarísimo el de Guerrero. Sí. 2, la iniciativa que puso para el Banco de México para que el banco compre los dólares que cualquiera le venda. El Banco de México no puede hacer eso. El Banco de México solo supervisa la compra de dólares que hacen los bancos privados. Wow. Si tú abres a que el Banco de México le compra al que sea, ¿quién es que trae toneladas de billetes de dólares? Solamente la delincuencia organizada. Entonces, la delincuencia le va a vender al Banco de México y en 24 horas le lava los dólares a la delincuencia organizada. Ese es un mega favor el que le está haciendo el presidente a la delincuencia organizada con esa iniciativa. 3, el hecho de que la DEA o la FBI o cualquiera de las organizaciones del gobierno de Estados Unidos que combaten el crimen no pueda entrar armado a Estados Unidos a investigar delincuentes. Eso es otro ultra favor, Juan, que no los puedan perseguir. Y lo comparo con lo que hacían los políticos en la nómina de Pablo Escobar Gaviria en Colombia, que me tocó estar en Bogotá, en la Universidad Javeriana, cuando esos tiempos. Pablo Escobar pagaba, controlaba diputados para que dijeran que no hubiera extradición en México, que no pudieran extraditar a los delincuentes a Estados Unidos, porque eso era lo que les interesaba, quedarse en Colombia, porque podían controlar la política y el gobierno en Colombia, pero en Estados Unidos no. Lo que Andrés Manuel está haciendo es garantizándoles que la DEA no puede venir a investigarlos en México. ¿Pero por qué? Con el burdo cuento de la soberanía. Si ellos no están pudiéndolo hacer, y lo comprobó con el general Cienfuegos, ¿por qué no pueden venir los cuerpos gringos a investigar y llevarse a estos delincuentes que controlan millones de dólares en drogas y que matan a miles y miles de personas al año? Bueno, ese es otro favor enorme que precisamente les está haciendo. Entonces, estos acuerdos con la delincuencia organizada son muy claros. Cómo ha abogado normalmente soltó Ovidio, y cómo ha abogado por el Chapo públicamente. No son casualidades, y reitero, veamos el ejercicio de lo que pasó en Venezuela y es exactamente lo mismo. Chávez y Maduro se aliaron con los grupos, reitero, les llaman irregulares, pero son los grupos de la delincuencia organizada en su país, que son los que los protegen, los que los ayudan a ganar elecciones y los que les dan financiamiento también. Ese es el gran riesgo que hoy tenemos en México. No es menor, esos 4 grandes favores que les está haciendo el presidente a la delincuencia organizada. Y reitero, comparado con los decomisos de Peña Nieto, dicho por la Secretaría de la Defensa Nacional, 75% menos, y comparado con el de Felipe Calderón, 90% menos. El presidente les está cuidando la droga a los narcotraficantes de este país. No sé si queda claro, eso lo tienen que ver sus seguidores, les están haciendo un daño terrible a este país. Necesitamos ponerle equilibrio, necesitamos ponerle contrapesos, mi querido Juan. Así de grave es la situación. Oye, qué delicado el tema, ¿no? Delicadísimo, Juan. Delicadísimo el tema. Ahora, pero hay que sumar, falta ver cómo reaccionan también Estados Unidos. Digo, no estamos nosotros deseando que haya una invasión, una intervención de parte de Estados Unidos, pero parece que es inminente el choque con el gobierno de Biden. Lo está provocando. ¿Te acuerdas que decíamos la vez pasada? O sea, te arrastras con Trump, que escupía a los mexicanos y literalmente decíamos que eran violadores y asesinos, sí. Y te pones como un marrullero, como un pandillero de callejón contra Biden, que es el que está promoviendo otra vez que no traten mal a los mexicanos, que paró el muro, y tú dices, y tú lo tratas, como un pandillero, como si tú fueras un pandillero, y además el día que se va a sentar con el canadiense para hablar de las energías, tú te sientas con el de Argentina. O sea, me parece pues que está totalmente cruzado, y por otro lado, las señales de Biden empiezan a ser muy claras con respecto a las brutalidades que hace el presidente en la toma de decisiones. ¿Tú crees que esta detención de Emma Coronel pueda traer consecuencias en ese sentido?
Bueno, yo creo que Porque efectivamente, recordaba, como decías, perdón, López Obrador, sí, pero no se olviden de Genaro García Luna, que es en la mañanera, o sea, sí detuvieron a Emma Coronel, pero no se olviden de Genaro García Luna, etcétera. Es decir, no sé si esto lo sí, ha puesto sí, sí. nervioso, un poco nervioso, la detención de Emma Coronel. Yo creo que puede ser, como tú bien decías, una señal, porque pues Emma Coronel estuvo muy, muy involucrada. Y curioso que otra vez en México nadie perseguía a Emma Coronel, ni a Ovidio, ni a nadie. No hay No, no, nada de hecho, contra Emma ellos. Coronel estuvo durante todo el juicio bueno, cuando estaba dándose el juicio del Chapo allá en Estados Unidos, en Nueva York. Así es, exactamente. Ya estaba picándole la panza al gobierno de Estados Unidos hasta que la mordieron. Y por supuesto que debe tener mucha información, que es parte de la información que quisieron callar cuando negociaron con Trump la regresada de el general Cienfuegos, quien por cierto ya no se dice absolutamente nada. Ya Ajá. no pasó nada, era un buen hombre, se acabó, lo exoneró el gobierno como exoneraron a Manuel Bartlett y van a exonerar a toda la boda de bandidos que tienen dentro del gobierno federal estos sinvergüenzas, mi querido Juan. No, pues increíble, increíble lo que está pasando ahora. Veía con asombro que CONACYT le ha autorizado a este señor John Ackerman más de 5 millones de pesos para un proyecto que, pues aunque tiene un nombre muy cachetón, pues tiene el objetivo de espiar a los adversarios de la 4T. Así es, efectivamente. Digo, ¿de qué estamos hablando, no? Pero en el montaje de la mañanera, pues te venden otra cosa, ¿no? O sea, la comida para los 30 millones de becarios que a veces ni están recibiendo la beca, pero con el tema de que, oye, no va a ser que la pierda, mejor, pues así hay que seguir votando, ¿no? Hoy por hoy, no sé si es parte de las encuestas de la presidencia o si se pagan estas encuestas de popularidad de López Obrador o si efectivamente todavía a estas alturas 7 y 8 de cada 10 mexicanos pues compran el discurso de López Obrador. No, bueno, eso es lo que dice él, pero la mayoría de las encuestadoras lo tienen en 50, 53, 55, pero él dice, claro, él promueve. Es que las mañaneras Que no son deja de ser alto, ¿eh? precisamente. Un porcentaje alto, sí. Ujú. Sí, sí, es alto, pero reitero, mira, el más alto que hemos tenido, nos guste o no, fue Carlos Salinas. Y ahorita Andrés Manuel está a la altura de Fox y más abajo de Felipe Calderón y están las encuestas de Mitofsky, chéquenlo. Está público, o sea, realmente lo que ha hecho es un mito él mismo de eso. Las mañaneras son una maquinaria de propaganda para que puros atarantados incondicionales de él le pregunten lo que quieran y para que él pregone sus propias verdades, aunque no sean verdades, y se las crean sus seguidores. Andrés Manuel es un tipo muy listo en el tema electoral y permanentemente le está hablando a sus seguidores. Y velo, date una vuelta por Tabasco y platica con gente que sea seguidora de él y no ven los argumentos, no ven las razones de lo que está haciendo el presidente. Y me parece que afortunadamente, yo le recuerdo a tu radio escucha, Juan, que 30 millones votaron por él, sí es cierto, pero 30 millones no votaron, 30 millones votamos por otros, 2 millones nuevos de votantes y 10 millones que ya se arrepintieron de votar por él. Ahí hay 72 millones de personas que por supuesto que podemos ganarle y arrasar las elecciones el 6 de junio, pero les digo a sus seguidores, no se espanten ni se preocupen, lo único que va a pasar es que va a tener un contrapeso en el poder legislativo. Cuando el presidente diga, se me ocurrió que hoy vamos a poner combustóleo, como la brutalidad que se le ocurrió ahora, como energía principal en México, entonces va a tener que discutirlo con el Poder Legislativo. No va a haber una bola de incondicionales que no le quiten una coma a lo que él diga. No, Eso oye, es bueno y que para la les estamos democracia, es pagando bueno para el país. un dineral para que no ni siquiera razonen. O sea. Exactamente, entonces por eso les digo que ni se espanten, no pasa nada, no es que vayan a sacar a Obrador, no, es que los próximos 3 años va a tener que explicarle a la Cámara de Diputados para qué necesita el dinero que les está pidiendo. Eso es todo, y eso ayuda al país y ayuda a la democracia. Entonces, Sí. ahora sí que por el bien de todos hay que tener equilibrio en la Cámara de Diputados, para los que creen en él y para los que no creemos en él. Claro, ahora la Totalmente así, bronca directa parece, el tiro parece ser directamente con los panistas,
más que con otro Sí, militante de otro sí, sí, partido, sí. porque además dice, bueno, cuando menos los otros priistas eran corruptos y cínicos, dice, como Fidel Velázquez se decía, yo soy charro y qué, y se ríe López Obrador, hoy lo decía, pero, Sí, sí. pero los otros son embosados y además les dice, les pido a los gobernadores cero intervención del gobierno en los procesos electorales, elecciones limpias y libres, nada de Sí, utilización del sí, sí, gobierno sí. para favorecer candidatos o partidos, nada de utilizar el presupuesto público como se hacía para favorecer a candidatos y partidos, nada de entregar migajas, Totalmente. frijol con gorgojo a cambio de votos, nada de dar instrucciones a organismos encargados de organizar las elecciones para favorecer candidatos o partidos. Democracia, dice López Obrador. No, hombre, pero es que se muerde la lengua en cada paso. ¿Cómo es posible que le pida a los gobernadores que no se metan, que no deben meterse, por supuesto, pero si él tiene miles y miles de siervos de la nación taloneando con el color guinda, el color del partido de Morena, y hasta hace poquito con las letras de AMLO en el chaleco, promoviendo y entregando regalos en efectivo por todo el país? Más electoral que eso no existe, mi estimado Juan. Ahí es donde está la hipocresía del presidente, tan clarita como aquella vez que dijo, no, eso no es corrupción, son aportaciones al movimiento. Así dice, no, esa no es movilización electoral, eso es que están entrevistando y convenciendo y platicando con la gente. Bueno, por eso digo que alguien que es presidente de la República y comete esas contradicciones, tiene esas hipocresías ante la población, me parece que pierde todos los días el respeto de quienes lo pudieran haber tenido por él alguna vez, mi estimado Juan. Muy bien, Gerardo Priego Tapia, te agradezco muchísimo. Lo que sí me deja muy preocupado, son esos puntos que me dices de, pues, no sé, son datos, ahora sí que los otros datos muy duros, hablar de que Son duros. estamos inmersos en la narcopolítica, pero naufragando en la narcopolítica. Y lo único que tiene que hacer cualquiera que no lo crea es unir los puntos de la información. Junten esos 4 o 5 puntos que acabamos de hablar de los regalos que le está dando al presidente y no hay ninguna otra explicación. ¿Por qué está prostituyendo al ejército, Juan? ¿Por qué ahora se están metidos en todo, pero no decomisan drogas? ¿Por qué? Los está corrompiendo, los está queriendo emborrachar de dinero, los está queriendo tener brutos y de su lado. Por eso, para lo que sí estaba el ejército, que era para decomisar, ya no lo están haciendo. Y está clarísimo el dato. Entonces, más reforzar a la delincuencia organizada, menos persecución a la delincuencia organizada, menos quitarse las drogas y corromper al ejército, que son los únicos que tienen las armas dentro del esquema nacional en nuestro país, porque ya no hay policía federal civil. Ahora hay una Guardia Nacional que es militar también. Los únicos que tienen en lo nacional las armas en este país ahora es el ejército y la delincuencia organizada. Y a uno lo está queriendo corromper y al otro lo está fortaleciendo. Está clarísimo, Juan. Tristemente clarísimo, y eso es lo que hay que poner. Por eso urge ponerle equilibrios a este bribón en la presidencia en junio del 2021. Juan. Gerardo, te agradezco, gracias otra vez. Al contrario, mi Cuídate querido Juan, mucho. un abrazo y un abrazo muy fuerte a todas y todos tus radioescuchas. Muy Muchas amable. gracias.